Siervos a los pies del Señor, con Carlos Contreras. Y recuerdo que en ese momento el padre Emiliano Tardís, el padre dijo, aquí hay 3 personas que sufren de las caderas, pero el Señor lo está sanando en este momento. Sentí un escalofrío, sentía que algo fuerte habitaba en mi corazón. Era el Espíritu de Dios. Fui al médico y finalmente me dijo que no debía hacerme la cirugía, que estaba perfectamente bien, hasta el día de hoy. Gracias, Señor Jesús. Amén, Jesús. Vamos a saltar algunos años, ya viviendo en la capital. Bien, yo estaba haciendo un trabajo, porque mi esposa y mis hijos habían salido de la casa de fin de semana y yo me quedé solo en la casa. En ese momento estaba trabajando en la computadora y de repente recibo un pensamiento que me dice, apaga la computadora y ve a darme gracias por lo que he hecho por ti. Ajá. Entonces salí caminando y cuando llego al patio de la iglesia El Buen Pastor, me encuentro con una compañera de estudio que en ese entonces estábamos haciendo una maestría. Entonces me dijo, vamos, que ahora comienza la misa. Ajá. Entonces entré a la iglesia, desde que entré me hinqué, comencé a llorar. Llorar, me pasé la misa entera llorando, no sabía por qué. Tú habías vuelto a casa. Así es. Entonces al momento de la Eucaristía, de la consagración, ahí vi que el Señor me presentó a Jesús, al Divino, de la misericordia, con ese fuego. Saliendo de la iglesia, ¿qué tú hiciste? Bueno, yo salí de la iglesia y salí como quien pisa en zancos. Zancos son unos palos que uno se monta. Y salí entre sollozo y alegría, porque tenía una alegría, pero al mismo tiempo lloraba. Y de repente, pues, llego a la Casa de la Anunciación. Yo nunca había ido a la Casa de la Anunciación. Fui a la capilla y habían una señora, unas hermanas rezando. Y me tiré de cabeza y ellos comenzaron a orarme, me pusieron las manos. ¿No te conocieron? No me conocían. Y finalmente me abrazaban y me dice, Señor está contigo, no te preocupes, que el Señor está contigo. Tú seguiste llorando. Entonces seguí llorando, finalmente salí de la casa, me fui a mi casa, llamé a mi esposa, que estaba en Santiago. Pero mi esposa en ese momento diría yo que pero este hombre se está volviendo loco porque me está contando una experiencia que ella no entendía. Entonces mi suegra me dijo, no, eso es el Señor que lo está tocando, déjalo tranquilo y vamos a seguir orando por él, porque el Señor lo está tocando. Entonces la compañera de estudio mío me llamó, me inscribió en un seminario de vida en el Espíritu, en El Buen Pastor. Lo hice. El último día, pues, entonces nos dijo el que tenga a quien pedirle perdón, este es el momento, no importa que sea un ser vivo o que haya muerto. En ese momento vi que llegaba mi papá. Claro. Que se había suicidado. Cuando tuviste 14 años. 14 años. Entonces, puse mi mano, lo perdoné y vi como él se alejaba. Gracias, Señor. Y le veía el rostro sonriendo. En ese momento yo sentí que él estaba en el purgatorio e iba al cielo. El Señor lo llevaba al cielo porque él tomó esa decisión porque tenía problemas mentales. Entonces yo no lo había perdonado y fue el momento de la liberación, que a partir de ese momento yo quería estar en el Santísimo. O sea, yo salía, iba a trabajar y lo que quería es salir y como tenía libertad de horario, o sea, constantemente yo iba al Buen Pastor, iba a la Anunciación, salía de uno, iba al otro, y hasta el día de hoy yo lo hago igualito. Entonces estamos hablando de hace 30 años. Así es. Tú eres profesor en la UAS, ¿no? Profesor de la UAS y de AP. Entonces tú empezaste a predicar a los estudiantes. A los estudiantes, porque también recibí un mensaje de que debía llevar la palabra a los estudiantes. Y yo recuerdo que en AP la vicerrectora me dijo, mira, Carlos, aquí no se debe hablar de religión ni de política. Y yo le dije que yo no hablo de religión ni de política, yo hablo de Jesús. Muy bien.
muy bien. Y cuando Jesús me ordena que hable, nadie me puede parar. Ajá, muy bien. Entonces, yo recuerdo que cuando me hicieron la evaluación los estudiantes, allá hacen evaluaciones corrientes, y cuando me hicieron la evaluación hay una parte que dice observaciones, y los estudiantes pusieron en su mayoría que lo que más les gustaba de mi clase era que yo le hablaba de Jesús. Gracias, Señor. Entonces ahí ella me dijo, sigue hablando. Pues no hay problema, sigue hablando. Y también tuviste un grupo de oración, ¿no? Entonces en el trabajo también, allí tengo un grupo de oración, formamos un grupo de oración de unas 30 personas. Estamos hablando con Carlos Contreras. Escucha, si él puede aceptar la necesidad de ser liberado de el resentimiento de su padre, sanado de su cordera, si él puede buscar a Jesús, puede tú también. Porque dice la palabra mismo, Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso.